Fue a principios de los 80s que llegó esta serie super genial, que era un paquete de 4 series. Después del intro, comenzamos. A principios de los 80s fue que apareció el Festival de los Robots en Latinoamérica, que marcó la incursión inicial del mundo de la animación japonesa en América Latina y sentó las bases para el creciente entusiasmo de la región por el anime. Ya existían otras series muy buenas como Mazinger Z, por ejemplo, pero no un solo programa que trajera consigo 4 series fantásticas. Fue a finales de la década de los 70s que el anime comenzó a abrirse camino en los Estados Unidos. Sin embargo, su acogida no fue lo que se esperaba. A pesar de esto, SICK International obtuvo la licencia para las 4 series para su emisión en la programación semanal de varias de sus filiales. Desafortunadamente, las expectativas de la compañía no coincidieron con la realidad de la situación y las series de anime no lograron cautivar al público como se esperaba. Después de que fueron un fracaso esta serie en Estados Unidos, se les vino a la mente una fantástica idea de producir un solo programa que sería transmitido para América Latina, llamándolo el Festival de los Robots, con su propio intro y música inolvidable. Siempre luchas por amor. Cruzando por el universo, tienes la velocidad de la luz. Cuando encuentras el mal, siempre cambias tu cuerpo a metal. Tienes armas secretas, gigantes no te vencerán. Saltas hasta el cielo azul. Con el movimiento de tus puños te conviertes en un gigante robot. Cuando escuchamos esta canción y vemos este opening, todos los que mirábamos esta serie creo que nos da mucho sentimiento. Eran pocas las series en aquella época que tuvieran un intro y una canción de este nivel visual y sonoro. Festival de los Robots cambió muchas cosas en la animación cuando salió al aire. Este programa hizo historia. En lo personal, hablar de Festival de los Robots es un viaje en el tiempo, es recordar mi niñez. Hablar de este programa es una alegría para mí porque pasé muy buenos momentos felices. Tenía que comenzar con esta serie que es mi favorita de todos los tiempos. Aquí les traigo un pequeño repaso de cada una de las series. El Vengador, El Galáctico, El Gladiador, El Super Magnetrón, regresamos más el viaje en el tiempo hasta el año 1978. El Galáctico. La serie comienza con la invasión de los monstruóbulos al sistema solar. Ya han destruido el 10º planeta, también a Júpiter, y la Tierra está en la misma situación. Mucho antes los monstruóbulos eran criaturas pacíficas y normales.
Pero en el centro de la galaxia se encuentra el gran planeta que es el corazón de la galaxia, porque emite una gran energía que ha mantenido la paz en toda la Vía Láctea. Pero su energía ha comenzado a disminuir, por esa razón las criaturas se han convertido en seres diabólicos a causa de las mutaciones. La única solución para restaurar la energía original es enviar una persona que posea el poder trascendental al gran planeta, ya que su reina es una anciana, y es por eso que se manda a la princesa Aurora, porque posee dicho poder. Le asignan el mando de la poderosa nave Reina del Cosmos. Para la protección de la princesa estarán a cargo 3 cibernéticos, llamados Galáctico, Lotín y Giorgio. Es así que comienza el viaje por el espacio. El Galáctico cruza el espacio sideral. El Galáctico a la humanidad ayudará. Y vamos hasta el año 1976. El Gladiador. La serie comienza con el planeta Cela totalmente destruido, pero estuvo habitado por una civilización altamente adelantada en la ciencia y tecnología. Un día súbitamente aparece un pozo negro en el cielo. Ciudades, mares y montañas fueron absorbidas en cuestión de minutos, y ahora el planeta completo va a desaparecer en las entrañas del pozo negro. Pero no todos los habitantes del planeta perecieron. Un grupo de ellos se escondió en las profundidades del planeta. Ahí se encuentra el antagonista de esta serie, un enorme robot autómata llamado Darío el Grande, que quiere invadir la Tierra para proclamarla el nuevo planeta Cela. Tiene 4 generales. Juntos comandan las fuerzas negras del terror, el ejército que encabezará su invasión a la Tierra. Pero en la Tierra, un reconocido científico llamado Profesor Diamond descubre este peligro inminente que amenaza a la seguridad de todos los seres humanos. En respuesta reúne un equipo formado por personas de todos los rincones del mundo, incluido un joven llamado Brando Drummond, que posee habilidades excepcionales, cuya misión es pilotar el poderoso Gladiador, un robot colosal compuesto de 3 partes distintas, una de las cuales es la cabeza del formidable Gran Dragón del Espacio. Y así comienza la serie. Y seguimos el mismo año con el Super Magnetron. Esta serie comienza con la historia de los Isaritas, que hace 200.000 años quisieron conquistar la Tierra, pero las condiciones climáticas no eran propicias para su condición física y ahora, después de 2000 años, deciden volver a atacar la Tierra. El Dr. Raymond crea el robot Super Magnetron, un gigantesco guerrero que tiene que ser manejado por 2 personas. Para ello cuenta con Lisa, su hija, pero necesita la ayuda de un joven karateca llamado Waldo, que no tiene ningún interés en combatir. Lo único que desea es superar a su padre en las artes marciales. Finalmente accede y se convierte en el hombre magnético, y es así que se transforman en 2 hexágonos rojos con borde negro, los polos positivo y negativo. También está la fortaleza móvil de la justicia, que dentro de ella está el laboratorio de la Tierra, y es inmensa, donde se realizan varias investigaciones sobre organismos de tierra, mar y aire, todo para mejorar la humanidad. Es de donde salen las partes del supermagnetron. Por ahí va esta serie. Y esta es mi preferida del año 1975. El Vengador. La emperatriz Medusa despierta después de su sueño de 1000 años y quiere gobernar el mundo con sus principales ministros, Luzbel, Sombra y Megaterio. Para ello necesita la campana de cobre, y el único que sabe dónde está es el profesor Jarlock, quien sabe de la existencia de Medusa desde hace mucho tiempo. Cuando 25 años atrás encontró la campana de cobre en unas ruinas, es torturado por Luzbel y sus secuaces hasta ser gravemente herido. Mirna, su ayudante, lo encuentra y lo lleva hasta su casa, donde está Febo, nuestro protagonista, quien es hijo del profesor, y este le da antes de morir un pendiente y unos guantes que son los que utilizará para transformarse en el Vengador. Para esto necesita la ayuda del Dr. Darcy y a Mirna con la supernave.
Y es así que Febo, el Vengador, comienza su lucha contra Medusa y sus fuerzas del mal. Esta serie de las 4 es mi favorita, con la que me identifico. Tengo que mencionar en este video a quien prestó su voz para 3 de los personajes principales de las 4 series. Solo no fue para el Super Magnetron. Es la voz inolvidable y eterna del gran Jesús Barrero, que descanse en paz, quien hizo la voz de Febo, Galáctico y Brando Drummond, y de muchísimas más series en toda su carrera. ¡Vengador, a mí! ¡Yo, Triónico! ¡Fuego! ¡Ondas triónicas! También la música espectacular de Guillermo Aguirre alias Capitán Memo, quien compuso el tema principal Robot Eres Formidable, y las 4 canciones de cada serie. Mi respeto para ellos porque fueron nuestros verdaderos héroes en nuestra infancia en América Latina. ¡Vengador, a mí! 30 capítulos contando todas las 4 series. Se alternaba cada capítulo y no se emitían en secuencia. Cada capítulo, independientemente de la serie que se emitiera, comenzaba con el tema principal de introducción, Robot Eres Formidable. SIG Internacional encargó el doblaje a Sound Connection Studios, quienes realizaron un legendario doblaje para todos nosotros en Latinoamérica. ¡Magnetron negativo! ¡Magnetron positivo! ¡Contacto! Coméntenme cuál de las 4 series les gustaba o les gusta hasta el día de hoy y les realizaré un video más a fondo de la historia de cada una de las 4 series. ¡Neutrónica! Tú protegerás a la princesa Aurora, Galáctico. La ayudarás a traer paz a la galaxia. Y es así, amigos, que termino este viaje en el tiempo por este gran programa con sus super series. Les pido que se suscriban y activen la campanita. Estaré de viaje en el tiempo por muchísimas más series, películas y juegos. Muchas gracias por ver este video.